A ver si la libro de la lluvia. Se ve que me quiere llover. En fin, vamos a ver si la libramos. Sirve que hablamos un poco de las altimetrías, los puertos de montaña, mientras voy de camino a casa. ¿Y qué creen, amigos? Pues la libré, pero de una forma medio rara que yo utilizo muy a menudo. Pues después de que corté la primera toma, empezó a lloviznar fuerte, me habló. El sonido que escucharon ustedes fue una llamada de mi esposa. Y se desató una lluvia fuerte. Entonces, yo tengo varias opciones. Venía por el eje 6 hacia el oriente, hacia el oriente. Y volteé a ver y se veía más despejado hacia Avenida Zaragoza, Avenida Patitlán. Y opté por desviarme un poco a la derecha para seguir donde se veía más claro el cielo. Y así cambié mi ruta. Y efectivamente aquí ya llovió, pero el cielo se ve más claro que en la zona en donde venía. Y así me fui desplazando, aunque me fui abriendo más, pero evité la lluvia y pues evité mojarme. Ya no vengo mojado, ya la libré. Así está mojado el piso, pero vengo despacio para no salpicarme de todo el trasero. Y bueno, como les iba diciendo, algunas veces he platicado con amigos que me dicen, oye, pues es que quiero hacer una ruta, pero ¿cómo está la altimetría? O explícame más o menos cómo está de duro el puerto. Y bueno, pues aquí no hay mucha ciencia. La realidad es que la altimetría o el desnivel son los metros que nosotros acumulamos de ascenso, o sea, no los metros lineales de desplazamiento, sino los metros que nosotros acumulamos hacia arriba en ascendencia en determinado kilometraje. Por decirlo así, si nosotros estamos en un recorrido, por decirlo así, de 8 kilómetros y ese puerto tiene un ascenso de, podemos decir, de 900 metros, quiere decir que el porcentaje de inclinación va a ser un poco fuerte, porque son muchos metros de ascenso en vertical por pocos metros lineales de avance horizontal. Y por ejemplo, si nosotros tenemos otro puerto que podríamos decir de 20 kilómetros con los mismos metros de ascenso, 900 metros de ascenso, quiere decir que nosotros vamos a tener una pendiente o una inclinación mucho menor al anterior puerto. Vamos a ascender lo mismo, pero en mayor distancia recorrida. Y esto no quiere decir que no va a tener rampas fuertes, pero sí que la gradiente o el porcentaje va a ser pues menos castigador, que va a tener una menor inclinación y por ende sí son más kilómetros, pero va a ser más fácil ascenderlo. Y bueno, también no es lo mismo hacer un ascenso de 1000 metros, por decirlo, en Oaxaca, que estamos más cerca del nivel del mar, que hacerlo en Bogotá, Colombia, o en la Ciudad de México, que estamos arriba de 2200 metros sobre el nivel del mar, porque entre mayor altitud se nos va a dificultar un poco más la respiración por la presión atmosférica. Entonces pueden ser puertos de montaña con el mismo ascenso acumulado, pero con distinta altimetría, digamos, sobre el nivel del mar. Va a costar más trabajo en ciudades como la Ciudad de México, como Colombia, como Perú, Bolivia, que la altitud de esas ciudades es mucho más elevada que, vamos a llamarlo así, que Panamá, que Oaxaca, que Miami. Bueno, de hecho no sé si en Miami haya montañas, ¿no? Pero es un decirlo así. Nos va a costar más trabajo si estamos a mayor altitud sobre el nivel del mar, en una ciudad mucho más elevada. Y también muchas veces el ascenso acumulado no solamente es lo que nosotros vamos a subir
en determinada montaña, porque si tú llegas al puerto de La Jusco a pie de puerto y empiezas a subir hacia el kilómetro 27, que es donde llegas al Valle de las Cantimploras, vas a acumular aproximadamente 1200 metros de ascenso, pero todavía ahí hay un tramo más que tiene 6 kilómetros y puedes acumular 1350 metros aproximadamente de ascenso. Y si a eso le sumas todos los metros, desniveles que hayas acumulado en el camino desde tu casa, pues vas a tener una total acumulado mucho mayor que el puro puerto de montaña. O sea, una cosa es la elevación ganada y otra cosa es el ascenso total o los metros acumulados totales. Entonces muchas veces contabilizamos únicamente el puerto de montaña, pero sí tiene mucho que ver pues cuántas subidas, bajadas vas a tener en llegar a determinado puerto. Entonces así más o menos vamos entendiendo de lo que estamos hablando. Por decirlo así, si quieres hacer una ruta, ahora que está muy de moda el Wahoo, quieres hacer una ruta que no sea tan dura, buscas una ruta de 20-25 kilómetros que tenga un ascenso acumulado probablemente de 600-700 metros, y esto quiere decir que va a ser una ruta pues muy suave. Ahora, si quieres hacer una ruta un poquito más dura, pues vas a intentar hacer probablemente 30-35 kilómetros con un ascenso de 1200-1800 metros, y va a ser una ruta pues, que va a tener pues, pendientes mucho más fuertes, va a tener mayor inclinación, para que más o menos vayan entendiendo pues qué es un puerto de montaña. Pues un puerto de montaña pues es una elevación sobre el terreno, prácticamente pues una montaña, y de ahí vamos a determinar pues qué queremos hacer o cómo está la ruta, dependiendo los metros de ascenso que tenga determinado puerto. Y hay puertos que tienen rampas, por ejemplo, promedio de, no sé, la Jusco tendrá rampas promedio como del 4.7 promedio, hablando en general. No sé, Dinamos las ha de tener como del 5.6 más o menos. No sé, el puerto de Letras en Colombia tal vez las tenga como de 7.7 aproximadamente. Y así te vas a dar cuenta pues qué es lo que quieres hacer y cómo está el desnivel. Todo depende de los metros de ascenso que tenga el puerto y los kilómetros lineales que vas a recorrer. Vamos a hacer un alto. Y bueno, eso es muy a grosso modo lo que es un puerto de montaña, y se califican de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, dependiendo pues el porcentaje de inclinación. Y esto lo sacan, me parece que calculando por cada determinado número de metros el porcentaje de inclinación, y al final se saca pues una media entre todos esos tramos, y ya sale la gradiente y la dificultad que tiene el puerto de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría o fuera de categoría, que ya es cuando son puertos demasiado fuertes, como por ejemplo nosotros tenemos allá en Bizarrón la famosa, la escalera del infierno está por allá por Bizarrón, por Querétaro, que tiene pendientes durísimas, o Coyoacac, por ejemplo, aquí hablando de las cercanías de la Ciudad de México, que tienen rampas que llegan hasta el 18, hasta el 20%, llegan a tener tramos de 2 o 3 metros demasiado exigentes, o rampas de trayectos largos entre el 10 y el 14%, que son en verdad muy duras. Y bueno, vamos a continuar el camino a casa, amigos. Ya más o menos les expliqué de qué se trata. Les mando un saludo, un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos pronto.